Hola, hoy es el día del cáncer, del Día Mundial del Cáncer de Próstata, y por eso quisimos tratar justamente este tema, uno que sigue siendo tabú para muchos hombres. Para hablar al respecto, estamos junto al doctor Ignacio San Francisco, uro-oncólogo de la red UC Cristus. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Comencemos, doctor, de inmediato, porque queremos hablar de los tratamientos, también de cuáles son los factores de riesgo, pero ¿qué es lo que pasa en la próstata? Y le queremos pedir al señor director que nos ponga la primera gráfica en pantalla cuando hay un problema de un agrandamiento de la próstata y esto nos puede llevar entonces a un cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? Perfecto, esta es una muy buena gráfica para explicarle a los pacientes, por ejemplo. Aquí está la vejiga, que es la zona donde se almacena la orina, y está el conducto en condiciones normales, que es la uretra, por donde sale la orina. La próstata está estratégicamente mal ubicada, eso es lo que yo le digo a los pacientes, porque rodea la uretra, el conducto por donde sale la orina. Por lo tanto, cuando se agranda y eventualmente en un cáncer que ya ha ocupado harto volumen de la próstata, produce síntomas obstructivos. Eso ya estamos hablando de un cáncer que no se ha detectado a tiempo y que ya ha producido un agrandamiento que estrecha la uretra. La problemática mayor es que no, como usted bien dice, la sintomatología es muy poca y cuando los pacientes llegan a la consulta ya es que hay un cáncer bastante avanzado. Queremos preguntarle al respecto, también tenemos otras dudas, pero comencemos con las preguntas que tiene la gente, las que tiene usted, las más importantes. Esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es Jaime Riveros y me gustaría saber cuáles son los síntomas por los cuales yo debería preocuparme si que tengo o no cáncer de próstata. Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que desafortunadamente los síntomas aparecen en etapas avanzadas, en etapas tardías. Como les explicaba, si una persona tiene síntomas obstructivos urinarios, o sea, dificultad para orinar por un cáncer de próstata, es porque ese cáncer ya está localmente avanzado. Hay casos más severos donde el paciente consulta por dolor de espalda, dolor de hombro, dolor de cadera, y eso significa que ya tiene metástasis óseas o ramificaciones a los huesos. Por lo tanto, es muy importante no llegar al urólogo cuando uno ya tiene síntomas, sino que acudir para prevenir el cáncer de próstata y no llegar en etapa sintomática. Hola, mi nombre es Francisco Luco. Quisiera hacer una consulta. ¿Cuál es la edad precisa para hacerse el primer examen preventivo al respecto? Bueno, voy a ser bien concreto. La edad es a los 50 años si uno no tiene síntomas y no tiene antecedentes familiares de cáncer urológico o cáncer de próstata o mama en la familia, en parientes sanguíneos. Si hubiera antecedentes de cáncer de próstata o mama en la familia, uno debiera comenzar su chequeo prostático a los 45 años. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Quisiera saber lo siguiente, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que los hombres hagamos el examen de próstata? También es una muy buena pregunta y muy común. Del momento que se inicia el chequeo, ya sea a los 50 o a los 45, como dije, si había antecedentes familiares, el concepto general es control anual, chequeo anual, excepto excepciones que esas las tiene que conversar cada paciente con su urólogo, pero el mensaje es que chequeo una vez al año. Mi nombre es Carlos y mi consulta es la siguiente. ¿Los hombres que padecen de cáncer de próstata se ven afectados en su vida sexual? En principio, solo por el diagnóstico no, pero estos pacientes tienen que ser sometidos a un tratamiento eventualmente, ya sea en etapa curativa o en etapa más avanzada, y como efectos colaterales de esos tratamientos sí se podría producir disminución de la capacidad sexual de los hombres. Mi nombre es Eugenio y quisiera consultarle al doctor qué tipo de cirugía existen para tratar el cáncer de próstata y si tiene algún tipo de efecto colateral. Muchas gracias. Bueno, hoy en día existen la cirugía clásica, ¿no es cierto?, que se llama prostatectomía radical. Y esa cirugía puede ser realizada vía abierta o vía mínimamente invasiva. Para efectos prácticos, ambos tipos de técnicas pueden producir los mismos efectos colaterales. Y esos efectos colaterales son disfunción eréctil, que es lo que más le tiene temor al hombre, y la incontinencia de orina, que también es altera mucho la calidad de vida, pero es menos frecuente que la disfunción eréctil. Doctor, y en ese sentido hay un tratamiento también oral, ¿verdad?, de pastillas. ¿Cómo es ese y cómo afecta la calidad de vida del paciente?
Efectivamente, han salido tratamientos orales en los últimos tiempos. La investigación en cáncer de próstata es muy dinámica y van saliendo terapias nuevas cada vez más para ayudar a los pacientes a mejorar su sobrevida y su calidad de vida. Han salido terapias orales que han sido especialmente para etapas más avanzadas del cáncer, no para la etapa inicial o curativa, porque esa es la donde se realiza la prostatectomía radical. Pero en etapas más avanzadas sí hay terapias orales. Doctor, usted habló de la etapa curativa. ¿Tiene cura el cáncer? ¿El cáncer de próstata? El cáncer de próstata tiene cura. De hecho, si un paciente acude a chequeo y se hace un diagnóstico precoz de ese cáncer perfectamente se puede curar, ya sea con prostatectomía radical, como les mencionaba, o con una radioterapia. Si el paciente no llega a tiempo a chequeo y encontramos en etapas avanzadas, o sea, no se chequeó por A, B o C, el paciente desafortunadamente no tiene cura y las pastillas que usted mencionaba sí pueden prolongar la sobrevida y la calidad de vida, pero no la curación. Doctor, hablemos de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Y lo otro, vamos por esto primero y después le quiero preguntar también respecto de los exámenes de sangre, que hay muchos que se resguardan en esa alternativa más que ir a la consulta. La edad es un factor importante. Nos hablaba que el examen debe hacerse para los mayores de 50 sí o sí, a menos que haya antecedentes. Efectivamente, la edad clásicamente es un factor de riesgo del cáncer de próstata y de la mayoría de los cánceres. A medida que pasan los años, más riesgo de tener cáncer de próstata. ¿La historia familiar también? La historia familiar es otro clásico genético. factor de riesgo porque, claro, efectivamente el cáncer de próstata es un cáncer más bien genético. No hay factores ambientales demostrados categóricamente, supongamos el tabaquismo, el café. Hay estudios aislados con respecto a factores ambientales, pero clásicamente la historia familiar es el otro factor de riesgo, como les decía, ya sea tener un pariente sanguíneo con cáncer de mama o con cáncer de próstata. ¿Cuáles son los otros dos factores? El otro factor clásico es la raza, por estudios hechos más bien con lo que los americanos llaman los afroamericanos. Se sabe que los pacientes o los hombres de raza negra tienen más probabilidad de tener cáncer de próstata y de que ese cáncer a su vez sea más agresivo. Doctor, quiero preguntarle muy cortito, ¿qué pasa con aquellos pacientes que son diagnosticados? ¿Se les hace un seguimiento, se les apoya también a su entorno familiar? Efectivamente, como todo cáncer, como toda patología de este tipo, el paciente debe sentirse acompañado y la familia también debe sentirse acompañada, porque la familia finalmente es el soporte de ese paciente. Nosotros, por ejemplo, en la red de salud UC Christus hemos creado un programa que se llama Programa de Cáncer de Próstata Avanzado. En ese programa, como les decía, encontramos pacientes en etapa que desafortunadamente el diagnóstico fue tardío por algún motivo y esos pacientes están con sintomatología avanzada, con deterioro de su calidad de vida, etc. Por lo tanto, en ese programa nosotros hemos apoyado a los pacientes para que puedan acceder a estas nuevas drogas de las que usted me preguntaba, ¿no es cierto? Los ayudamos a ellos a entender su enfermedad, a sentirse apoyados, a los familiares a acompañar a los pacientes, a educarlos y de hecho hemos hecho muchas reuniones con los pacientes y son muy agradecidos. Doctor San Francisco, muchísimas gracias por responder a nuestras dudas. Muchas gracias a usted tardes. por la invitación.